Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Fabio Esteban Palumbo. Te invito a suscribirte si no lo hiciste y acompañarme con el me gusta o compartiendo este video que espero te pueda gustar y aprovechar en esta serie de y para filosofía de y para la vida. Como consultor psicológico y profesor en filosofía te presento estas reflexiones como semillas para tu reflexión y espero que te puedan ser muy provechosas. Hoy, continuando con un cierto recorrido histórico, quiero presentar lo que es esto que se llama Edad Media. Decir esta palabra ya para muchos es como que genera una resonancia a veces simpática, otras veces no, muchas veces asociada, no digo injustamente, pero cuidado, porque los reduccionismos como los extremos suelen ser cosas poco confiables. Y asociado al cristianismo, a la iglesia, a periodos, incluso con cosas positivas o negativas. Y yo diría, sin meter en cosas que no me corresponden, no quiero hacer ni siquiera un desarrollo histórico de manual de historia o como un profesor de historia, ni siquiera como desarrollo de un contenido relacionado con las religiones. Como profesor de filosofía lo que quiero presentar es que en este periodo de la historia, primero que es la Edad Media, es ese periodo comprendido entre los siglos V y XV, entre el siglo V y el siglo XV de nuestra era, sobre todo en el occidente, donde marcada la sociedad por un ya decadente y hasta histórico, o poco quedado atrás, el Imperio Romano y mucho más el mundo griego antiguo, la predominancia, la cultura, el centro de la atención de la vida, del pensamiento, de la historia, y no solo del pensamiento y la cultura, radicaba en torno a la realidad de la fe. Quiero ser justo con esto porque muchas veces se acentúa la Edad Media con el cristianismo, sobre todo con el cristianismo católico, que reconoce en la figura del Papa una figura no solo de doctrinal o religiosa, sino también que durante la Edad Media fuertemente también política o social, ya que vivían esos estados pontificios, que era como la franja central de lo que hoy es Italia, y tenía un ejercicio de gobierno temporal mucho mayor que el que a veces vemos o creemos que pueda tener cualquier religión en estos días. La presencia del cristianismo no es la única de lo fuerte en lo religioso de la Edad Media, sino que también en el siglo VII en Medio Oriente surge el Islam, con las revelaciones de Mahoma y todo lo que fue después sus seguidores y la expansión del Islam, sobre todo en lo que es hoy Asia Menor, norte de África y hasta España, donde llegaron y fueron conquistadores hasta la época del siglo XV. Bueno, ¿qué quiero decir con esto de la Edad Media? Que tal vez el punto central, para no irme con tantas cosas en lo que es la historia del pensamiento, es el eje de la cultura y la vida en lo que se llama el teocentrismo medieval. Teo significa Dios, relacionado con Dios, y el centrismo o centro. Está centralizado en la concepción de Dios o en la concepción de la fe o la cultura inspirada y vivida, la cultura como diciendo toda la vida, ¿no? Inspirada en la fe, esa fe que se encarnó a través de dos grandes troncos y corrientes, que fue el cristianismo en la zona occidental, con el eje ahí en Italia, en Roma, donde reside, y para el pueblo cristiano católico reside el Papa, que es el sucesor de San Pedro. Entonces era como el punto central, la capital de la fe cristiana. Y para el mundo del Islam, que es la otra gran rama, que residía en la ciudad de la Meca y que, bueno, era una religión y vida social y una teocracia, como aún hoy día tienen los estados musulmanes, inspirada en las creencias de Mahoma, en el libro del Corán, por ese lado, y por el lado cristiano, la Biblia y lo que fue la historia del cristianismo. Para no ir con tantas vueltas, esto tiene mucho que ver también en la filosofía, donde desde San Agustín, que quedó plasmado en el video anterior, en el comienzo del siglo V, fue un poco como la bisagra entre el mundo antiguo
aún el cristianismo antiguo y el cristianismo posterior o medieval, ya como asentado más hasta en una sociedad, en un espacio terreno, a través de lo que fue la paz, el edicto de Milán, que permitía no solo la tolerancia religiosa, sino que instauraba como religión oficial en el Imperio Romano del cristianismo. Eso ya en el siglo IV. Pero en el siglo V cae el Imperio Romano, ya no hay mundo griego muy fuerte como en aquellos otros tiempos, y lo greco-romano cede y sube lo que es lo cristiano, por lo tanto, una cultura inspirada y promovida desde el centro religioso y con el gran acento en los valores religiosos. No digo a veces el desmedro, a veces se exageró que todo lo religioso y el oscurantismo, porque no había tantas luces de las ciencias, como se decía después en el siglo de las luces y en el siglo del racionalismo, de la modernidad posterior, pero había desarrollo de ciencias, había sí, pero siempre enfocado a la prioridad y al paradigma de lo pastoral o de lo teológico o de la defensa de la pureza de la fe, como era el estudio de los teólogos en aquellos tiempos. Sobre todo, después de un gran momento sí, entre luchas de los pueblos bárbaros, los pueblos romanos, las invasiones, surgen dos grandes pugnas que es, yo dije al principio, ¿no?, la convergencia entre la cultura árabe y la cultura romana, o mejor dicho, el Islam del siglo VII con el cristianismo en la Europa occidental y septentrional, sobre todo, Europa meridional, la Europa de los países mediterráneos, y esa confrontación de la cultura islámica y la cultura cristiana no solo se dio en las armas o en las cuestiones armadas o militares, como todos conocemos por la historia universal, encarnadas en dos grandes palabras, ¿no? Guerra Santa por el lado de los islámicos y las cruzadas por el lado de los cristianos, para recuperar los territorios usurpados por los árabes. No solo los ejes fueron por ahí, sino que fue también las aulas. El Corán, libro sagrado del Islam, la Biblia, libro sagrado del cristianismo, inspiraron a los teólogos y a los docentes o a los pensadores del mundo de una u otra cultura, y a través de las aulas, las distintas formas de predicar o exteriorizar esa teoría fueron avanzando y también disputándose el centro cultural. Por eso te decía la palabra teocentrismo, que significa eso: Dios está en el centro o el eje está en la cultura religiosa. Bueno, ¿esto qué significa? Hay una gran presencia de la creencia y el marco de la teología, no anulando, pero sí como dándole el marco y el cauce a lo que es el pensamiento filosófico, la verdad, el error, los que van más por un lado de la herejía o lo no correcto, y la ortodoxia o la recta opinión y recta doctrina. Bueno, emerge como gran faro, gran columna de la Alta Edad Media, así como al comienzo San Agustín, la otra figura emblemática y más que señera del cristianismo y del pensamiento del cristianismo o la filosofía cristiana, que fue Santo Tomás de Aquino, fraile dominico del siglo XIII, de los años 1200, en Italia, en la zona de Nápoles. Y bueno, profesor en París, de una gran cultura, buscó eso, algo que no había al comienzo de la Edad Media, que fue para el pensamiento filosófico incorporar de los aportes que los árabes hicieron a la cultura, al traducido Aristóteles, que no se conocía hasta ese entonces, y fue quien fue plasmando poco a poco la búsqueda del orden natural o racional con el orden sobrenatural y de la fe. El machimbre, digamos, o la complementación entre filosofía y teología. Podremos hablar más de esto, simplemente quiero destacar con este video
señalar que entre San Agustín al siglo V, Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII como la lumbrera máxima, pero no lo único, ni de la única corriente cristiana, hay otros, y también los árabes, incluso con su aporte de ser tan militarizados y tan como de avanzar y avasallar pueblos, entran en contacto con tantas culturas y son los mejores traductores que después legaron a Aristóteles para el mundo occidental, ya que Aristóteles era griego y no se conocía más que el latín. En la iglesia cristiana, hasta el siglo XII o XIII, no se conocían obras en griego. Yo, bueno, me detengo acá porque vamos a tener más videos de esto, porque no quiero ser muy expansivo, ni exhaustivo, por supuesto, pero sí invitar a que no mirar la Edad Media, por un lado, como una cosa uniforme, reducida, o un prejuicio de que es porque me gusta lo religioso es lo mejor, ni porque no me gusta lo religioso es lo peor. Es un momento en la historia con una preponderancia en lo religioso, tanto del Oriente o el Medio Oriente con el Islam, como del cristianismo en el mundo occidental. Y una invitación también, como ellos, a ir buscando la verdad, buscando que no se divorcie mi vida de fe con mi vida de pensamiento, la cultura con la espiritualidad. Y de hecho, fueron también quienes, la Edad Media fue como una búsqueda de, como filosofía general, no solo los monjes iban y predicaban con la cruz y la Biblia, sino que también iban sembrando cultura en el pueblo. Cultura del trabajo, de la tierra, no cultura de las invasiones bárbaras, y cultura de las primeras universidades que surgieron y hoy día están. Una universidad de Múnich, la Universidad de París, Bolonia, Oxford, Oslo, Canterbury, Salamanca, y puedo seguir diciendo. No soy conocedor tanto del tema, soy ignorante, pero fíjate, estos nombres que te digo vienen de la plena Edad Media, donde nacieron así, a la búsqueda de expandir la luz. Buscar la luz y buscarla compartir. Como decía Santo Tomás de Aquino, contemplar y lo contemplado, transmitirlo. Me quedo acá, hay mucho para hablar. Por ahí otro video te hará más de esto. Mientras tanto, te vuelvo a repetir, si querés suscribite, si no lo hiciste, compartilo y ponele me gusta para ayudarme con estos videos del Deipara. Gracias, gracias, gracias. Y buen presente.